¿Le doy la opción? Bueno, la pregunta que hoy por hoy responde más que nada a si es una marea verde o si es una ola celeste. Horacio, ¿el aborto debe ser legal o debe ser ilegal? Tienes tus 3 minutos. Abor- el aborto debe ser ilegal. Ya terminé la exposición ahí. Perfecto. Bueno, Eh, Iván, ¿En serio? ¿En serio? Bueno. ¿en serio lo querés terminar ahí? Siento como que argumentarte. A ver, si quieres después te explico algún día, si hay tiempo, después en el debate, de cuándo se inicia la vida humana, por qué está mal matar, por qué la vida es un continuo, qué es lo que es una esencia, pero es un argumento que hemos dado hasta el hartazgo y tengo más de 15 horas de filmación en YouTube. El aborto debe ser ilegal por el simple hecho de que se está matando una vida humana. Y quien cuestione primero tiene que cuestionarse, ¿por qué está mal matar una vida humana inocente? Porque es una discusión filosófica, no solamente biológica, y tiene que demostrar cuándo inicia la vida humana. La vida humana. Y si alguien me dice que no hay vida humana en el tercer mes, que me demuestre si esa vida es un perrito, una plantita o lo que sea. Y como dijo Alberto Venegas Lynch, el padre del liberalismo argentino en su máxima ponencia moderna, que un acto como la semilla y el árbol, que muchas se caen con esta falacia, claramente que a grandes rasgos hay emergentes distintos, pero pertenecen, si bien en potencias distintas, el acto es que pertenecen al reino vegetal. Lo mismo sucede con el niño por nacer en cualquiera de sus etapas y luego de nacido es la misma esencia con otros rasgos emergentes. Así que quien esté a favor del aborto tiene que demostrarme a mí cuándo inicia biológicamente la vida humana y por qué estaría mal o bien matar una vida inocente. Por eso, mi conclusión es esa. El aborto debe ser ilegal. Gracias, Horacio. Iván, reinicio el cronómetro, tus 3 minutos. Bueno, se plantea de alguna forma que el aborto es un asesinato, ¿no? La realidad es que en el Código Penal argentino de 1921 se establecían penas por aborto. Que si el aborto estaba consentido por la mujer, la pena era de 4 años. Mientras que el asesinato tiene penas que van hasta los 25 o la cadena perpetua. Lo que quiero decir es, por lo menos el ordenamiento legal de la Argentina siempre consideró que el aborto era una cosa y el asesinato era otra distinta. Por tanto, la equiparación entre aborto y asesinato no es correcta. Segundo punto, no discuto yo y creo que no discute ningún liberal ni nadie que haya intentado mirar un poquito estos temas, que la vida humana empiece desde la concepción. Lo que pasa es que el debate no es médico, sino jurídico. ¿Por qué? Porque el feto tiene derechos, y los tiene desde la concepción, pero también tiene derechos el cuerpo gestante, vamos a decir, la madre, y llega un punto en que hay un conflicto de derechos, y hay que ver qué derecho prevalece. La discusión entonces es jurídica, y la decisión jurídica se va a tomar en base a cuestiones biológicas, en base a cuestiones sobre la vida biológica versus lo que se conoce como la vida biográfica. Entonces, ahí está el debate, que en algún momento debe prevalecer el derecho de la madre o debe prevalecer el derecho del feto. Por último, como ha resuelto el mundo esto, es con leyes de aborto legal, el mundo, ahora explico, ¿no? Que van entre la semana 12 y la semana 24. Y a partir de ahí no es legal hacer un aborto. Entonces, a partir de cierta semana, se considera que el derecho del feto es más importante que el derecho de la madre. Antes no. Es un tema absolutamente complejo. Pero lo interesante es que entre estos países están los países más avanzados, civilizados, capitalistas y prósperos del mundo. Es decir, esos países donde los argentinos quieren ir a vivir, España, Estados Unidos, Canadá, y países que también son muy católicos, ¿no? Como Italia y demás, en esos países está legalizado el aborto hasta cierta semana. Países en donde no está legalizado el aborto, Angola, el Congo o Irak. Y por último, bueno, claramente que hay liberales que se manifiestan en contra de la legalización del aborto porque consideran que hay un derecho a la vida que debe prevalecer. Pero si uno entra en el sitio isidewith.com, que reúne encuestas muy bien hechas y separa por votantes y demás,
La pregunta sobre cuál es tu punto sobre el aborto, segmentada por votantes que se declaran libertarios, es 71% pro-choice, es decir, libertad de elegir de la madre, 29% pro-life. La encuesta tiene 1 millón de votos. Entonces, bueno, la posición liberal entonces no es unívoca, no es que define, pero hay gran cantidad de liberales que creen que el aborto debe ser legal, y creo que es importante separar. No es asesinato y hay un conflicto de derechos. No es, dado que es vida, no se toca. No es así. Gracias, Iván, por tu exposición. Creo que este va a ser el tema más picante de todos. Tienen su tiempo para conversar. Yo, la verdad que no sabría ni por dónde arrancar de todo lo que dijo, así que tomé nota de dos cuestiones que me llamaron la atención. Habló en un momento del derecho positivo en virtud de lo que plantea respecto a que ciertos países ya lo han legalizado, y dice, en Argentina desde 1921 en adelante existe esta disociación entre la cantidad de penas que hay entre la mujer que abortó y el homicidio. Apelar al derecho positivo, al menos a mí me parece que no es el mejor argumento, porque lo que me está diciendo entonces es cómo el derecho positivo en su momento logró definir que un ser humano era una propiedad de otro y por lo tanto estaba bien la esclavitud. Entonces, yo tengo que estar a favor de la esclavitud porque soy liberal, por el derecho positivo, porque en definitiva es mi cuerpo, mi propiedad, con mi dinero compro la persona que quiero, y si con mi dinero puedo comprar un esclavo, compro un esclavo que está más que bien. ¿Por qué? Porque lo dice el derecho positivo, porque si la ley, si el Código Penal argentino hace una diferenciación, bueno, el argumento es jurídico. A mí lo que diga un par de burócratas, parásitos en el Congreso, me tiene sin cuidado. Yo defiendo el derecho natural. Lo que diga un grupo determinado de legisladores, me parece que no es el ejemplo. Está bien, pero los burócratas parásitos también penalizan el asesinato. ¿Ahí estás de acuerdo o te parece que es descartable eso también? Me parece genial que alguna vez en la vida los grupos parásitos y burócratas intenten aplicar en el derecho positivo ciertos axiomas del derecho natural. Por ejemplo, también penalizaban el aborto, como a vos y totalmente de acuerdo. Es ilegal el aborto, es ilegal. Es ilegal, totalmente. Pero tiene penas menores que el asesinato. Entonces no es lo mismo, jurídicamente no es lo mismo. Pero que, a ver, Iván, vos estás confundiendo que porque se le dé menos pena, sin conocer los contextos, porque incluso me pasó una vez que un liberal me dijo, no, porque Vélez Sarsfield dijo que si el embrión no nacía con vida, se lo tenía por no nacido. Es desconocer todo el contexto jurídico en el que se da esa discusión. En primer lugar, porque hay algo que se llama política criminal, que yo te recomendaría que los converses algún día con Oneto, que es muy claro para explicar esto, pero en esta política criminal, que incluso se puede aplicar en ciertos fenómenos al Código Civil de Vélez Sarsfield, que es un código más liberal, es porque justamente se atiende a la cantidad que se puede llegar a realizar de abortos. Entonces, lo que hay es simplemente un atemperamiento ante ciertas conductas, lo cual no quita que la esencia sea la misma, porque la esencia ¿cuál es? Quitar una vida humana. Ahora, que por políticas criminales se haya decidido en un determinado contexto aplicar otro tipo de pena, atiende exclusivamente a que a mayor pena haya un mayor grado de disuasión en la conducta que desarrolle la gente. Pero la agencia moral se sostiene sustancialmente. ¿Por qué? Porque es un hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Así de simple. Entonces, que vos me quieras comparar, de decir, no, porque es una discusión jurídica, ya vamos, si me estás reconociendo entonces que desde la concepción hay una vida humana y que está mal matar. Sí. No, y para vos está bien o está mal. Te reconozco que hay una vida humana, te reconozco que el feto tiene derechos, nadie puede ir y hacer un aborto contra la voluntad de la mujer. Eso no. Pero sí, esa mujer tiene el derecho de terminar su embarazo hasta cierto mes. ¿Por qué? Porque si no, o sea, lo que estás haciendo es obligar a esa mujer a vivir la vida de otro. Entonces, hay un conflicto ahí. Entonces, el Estado obliga a la mujer a ser esclava de lo que tiene dentro. Ahora, pero te hago otra pregunta. Si en tu punto de vista es lo mismo, tu postura no es conservadora, tu postura es absolutamente revolucionaria.
Porque vos lo que querrías hacer es llevar la pena de aborto a 25 años o cadena perpetua. ¿Ese es tu punto? ¿Harías eso con las mujeres y los médicos que practiquen abortos? Sí. Ese es tu ideal. Sí, totalmente. Bueno, me parece que es coherente, pero es absolutamente revolucionario. Por supuesto, no comparto tu Contrarrevolucionario. Corrijo, contrarrevolucionario, Iván. Revolucionario. No sé, ir contra una legislación que tiene ya 100 años no es contrarrevolución. Es una revolución contra un orden establecido. Bueno, qué curioso que ahora al final del debate vos, Iván, te pasaste del lado de los conservadores queriendo mantener un orden establecido y yo me volví el mayor de las... No, porque yo estaría a favor de la despenalización. Yo estaría a favor de la despenalización, pero yo no soy revolucionario porque en definitiva estoy adoptando políticas o adoptaría políticas que ya existen en una cantidad de países civilizados de la Tierra, o sea que no estamos haciendo cosas raras y que tienen que ver con este conflicto de derechos, donde se va a privilegiar el derecho de la mujer a terminar su embarazo porque no queremos mujeres esclavas del Estado, que el Estado las obliga a gestar y encima después, te digo, es verdad que pueden liberarse de esta obligación dando en adopción, pero el Estado te obliga a mantener como padre o madre hasta los 18 años a tu hijo. Entonces, la obligación que pesa sobre chicas embarazadas de no poder interrumpir su embarazo en determinada semana es mucho más fuerte de lo que algunos piensan, ¿no? Entonces, ese es el punto, digamos. No creo que haya respondido a este conflicto de derechos. Para vos está bien, digamos, el cuerpo de la madre, que tanto te preocupaban los cuerpos, bueno, si es para tener un hijo, bueno, dale, ahí que el Estado lo obligue. Bueno, el mundo dice que hay un gris ahí, que hasta cierta semana la madre decide, y después de cierta semana, bueno, ahí sí. Pero no me respondiste a partir de cuál mes se le respeta el derecho a la propiedad del cuerpo del niño por nacer. Esa parte todavía no te estoy esperando para poder responder cada punto luego. ¿Cuándo? Sí. No, ¿cuándo? ¿En el cuarto mes? ¿En el tercer mes? Vos dijiste a partir de cierta semana que ya no puede abortar. ¿Está a favor de la despenalización? Acá se está hablando de la semana 14, en el mundo va entre la 12 y la 24. Yo te estoy preguntando a vos, Iván. Si llega el proyecto, yo lo bajo y lo leo. ¿Cuál es tu postura? ¿Que yo sé cuál es la semana? Ya sé, yo no sé cuál es la semana exacta. Yo no sé cuál es la semana exacta. Pero sí ante la duda, sí creo en los derechos incrementales, que se llaman. Los derechos incrementales. A partir de cierto momento, bueno, le concedemos derecho. Es un debate jurídico. Y yo no soy abogado, yo no soy jurista, yo no soy juez. Pero el debate es entre jueces que tienen que decidir, entre abogados y legistas que tienen que decidir sobre derechos. ¿Pesa el argumento médico? Por supuesto. Pero si fuera por la medicina, no entiendo por qué hay médicos que practican abortos. ¿Qué pasa con esos médicos? Son descarriados, son mala gente. Si fuese entonces por la moral del ser humano, no entiendo cómo puede haber homicidas. ¿Y sabes por qué? Porque en todas partes del mundo hay gente que utiliza su arte y su ciencia para hacer el bien y gente que utiliza su arte y su ciencia para hacer el mal. Pero la cuestión de fondo acá es que el Estado no es que esté obligando a la mujer a ser madre. Lo que el Estado está haciendo es proteger el principal derecho, que es el derecho a la vida. Porque ¿de qué me sirven estas ideas abstractas de la libertad y la liberación absoluta para luego decir que cada uno disponga sobre la vida de un tercero? Porque me está reconociendo que hay vida humana, pero luego que se prioriza la libertad de la madre. Entonces está poniendo la libertad por sobre la vida. Entonces se vuelve al principal punto cuando yo dije siempre: cuidado con creer que el feminismo y la revolución sexual es una revolución de izquierda. No, a ver, quiero que me escuches. Porque el aborto no es una política de izquierda, bueno, al menos no como la izquierda marxista que muchos creen. Esta es la verdadera cara de justamente el aborto, que es la liberación absoluta, donde van a notar que hay un increíble paralelismo entre las ideas de Marcuse y unas ideas de un liberalismo pro-choice, como se definen ellos, que vienen siendo gestadas de 1916 en adelante por Margaret Sanger, que fue la fundadora de IPPF. Entonces, estas formas de control demográfico pueden decir: no, teoría de la conspiración, y se saltean los documentos públicos de la ONU, como si la ONU fuese una conspiración.
conferencias públicas de todos los países, del Cairo, Bucarest y México. Esa parte como que la obviamos. Y finalmente, ¿qué es? Para decir que la mujer haga lo que desea con su cuerpo. Y cuando a mí me dicen, el feminismo es marxista, yo digo, cuidado, ¿cuál es la premisa del feminismo? ¿Cuál es la principal premisa del feminismo actualmente? Mi cuerpo, mi decisión. Entonces yo escucho a una feminista decir mi cuerpo y mi decisión, y yo no sé si estoy escuchando a Gloria Álvarez, a Iván Carrino, o a Lubertino, o a Lipovetsky. Entonces, claramente que el aborto es una política eminentemente liberal, porque ¿qué es lo que buscan? Liberarse por completo de la responsabilidad, desarrollar la familia como hicieron con Open Democracy, cuando escribieron Abolir la Familia, que es el portal de Open Society. Y en ese sentido escribió la liberal. Y Judith Thompson, cuando escribe en el 72, las 3 premisas que le refuto en un artículo para la Fundación Libre sobre las premisas liberales en torno al aborto, refutadas las 3, dicho sea de paso, también se cae esta política de decir que se priorice la libertad por sobre la vida, reconociendo que hay vida humana, que esto es lo que me interesaba del debate, y que quede grabado que se reconoce que hay una vida humana, pero ¿qué es lo que importa? El deseo de la libertad. Y cuando después me decir que la libertad por sí misma alcanza, esta es la verdadera cara, que literalmente se puede absorber la vida humana a los conceptos abstractos de libertad, sin responsabilidad. Dos cosas. De acuerdo con tu criterio, vos considerás que en Estados Unidos hay una cantidad increíble de asesinos sueltos. Primera cuestión, sí, porque hay un montón de médicos que se dedican al aborto, ¿sí? Bueno, perfecto, es un punto de vista. Es coherente con lo que decís. Ahora, la vida, la libertad, sin vida no hay libertad. Mirá, muchísimos liberales te van a decir que nadie tiene derecho a obligar a otro a vivir para uno. O sea, yo no tengo derecho a obligar a otros a que vivan para mí. Yo no puedo esclavizar. El otro tiene que tener libertad. Me quedan 3 minutos del Zoom. ¿Podés cerrarlo en un minuto? Así los puedo despedir a los dos de manera correcta. Ya lo cierro. Entonces, un niño de 1 año tampoco puede... A ver, perdón. Una persona que te está pidiendo monedas en la calle, si vos no le das monedas, por ahí se muere de hambre. Pero eso no quiere decir que vos lo mataste, no quiere decir que vos tengas la obligación de vivir por él, libertad o de positiva mantenerlo. Libertad negativa. Iván, me sorprende de vos. Libertad negativa no es lo mismo que libertad positiva. Entiendo, pero a lo que voy es, ¿hay un derecho del feto? Sí, pero colisiona con el derecho de libertad de la madre. Entonces, y el mundo resolvió ese conflicto. A partir de ciertas semanas sí, antes no. Eso es lo que está discutiendo. La Argentina está discutiendo muchas otras cosas en la ley del aborto, por supuesto, pero la despenalización tiene sentido. Tiene sentido en hacer un mix con estos dos derechos que están en conflicto. Horacio, ¿puedes cerrarlo en 30 segundos? Porque antes que se me cierre el Zoom. Sí, que no se puede confundir la libertad positiva, que es accionar sobre los mecanismos materiales de otro, como es en el caso del aborto, donde se está vulnerando el derecho a la vida, con la libertad negativa, que es la no interferencia del hands-off sobre una vida independiente, porque con ese criterio, entonces, de repente, con el concepto de la absolutización de la voluntad, porque es un error propio de ciertas ramas del liberalismo francés, de creer en la voluntad como una acción y un fin en sí mismo, entonces yo a mi hija de 11 meses la podría dejar abandonada porque no tengo por qué esclavizarme de ella, no tengo por qué ni siquiera gastar tiempo caminando hasta llevarla a un orfanato, porque es mi libertad. O sea, acá lo que estamos hablando es que hay una vida humana donde se prioriza primero al ser indefenso y al ser por nacer, al que no se puede valer por sí mismo. Hay que dejar de romantizar la libertad como un abstracto absoluto, si no se concretiza, si no está en forma concreta la vida humana en primer orden. El no tratar a las personas como meros objetos, porque dicen, tratan a la mujer como una incubadora. ¿Y cómo tratan al niño por nacer? Como una bolsa de residuos patógenos, que es peor todavía, Y este es un debate mucho más largo, que no se puede cerrar ahora en 30 segundos, porque también está por detrás el rol que deben asumir hombre y mujer en torno al cuidado de esa vida, que es la responsabilidad de fondo en este sentido. Bueno, no creo que llegue a despedirlos a ambos. Se me va a cerrar en 10 segundos el Zoom. Le armo una nueva reunión, así los despido de manera correcta, porque la verdad que me fue realmente muy gratificante. Denme un minutito y ahí los vuelvo a invitar a ambos. Acomodo. Quedó perfecto. Bueno. Se hizo más extenso de lo que consideraba que iba a hacer el debate, pero la verdad para mí fue un placer escuchar a ambos dos exponentes. Fue
realmente muy agradable. Espero que haya sido constructivo para ambos y que ambos hayan quedado satisfechos y se hayan sentido cómodos con estos formatos que me parece que hacen falta para exponer diferentes posturas desde una manera adulta, picante, pero no deja de ser adulta porque nadie se faltó al respeto, no hizo falta mutear a nadie, fue realmente algo que considero que fue constructivo para los tres. Yo como una persona que estaba moderando y escuchando y ustedes dos debatiendo. Para mí fue un placer tenerlos a ambos dos en este espacio. Bueno, muchas gracias Lucas y un saludo para Horacio también, muchas gracias, fue, bueno, siempre enriquecedor. Bueno, yo para finalizar, en primer lugar, ahora que estamos más calmos, todos saben que uno es efusivo para hablar y quiero rescatar algo. En primer lugar, el respeto, porque más allá no entramos en cuestiones personales ni en ningún momento. Y sí quiero rescatar algo más que todo para la audiencia, que pretenden como un gol de Horacio o Iván, que lo rompiste, Horacio. Yo es lo que había dicho el día de ayer, se lo dije en privado a Lucas y lo hablé también en privado con Iván. Yo entré a este debate sabiendo X cantidad y gracias a Iván y Lucas que organizó esto, me fui sabiendo más todavía. O sea, yo me siento enriquecido de que entré con X nivel de conocimiento y me voy con Y. Y eso son 2 horas de aprendizaje que en este intercambio espero algo poder haber ayudado a los demás, si no es a Iván, al menos los que escucharon, pero yo al menos estoy agradecido con Iván y con la organización de que me voy sabiendo más de lo que sabía ayer. Y a mí eso ya me enriqueció y eso me permite tener otras perspectivas y otras visiones en la vida. Aclaro porque por ahí están esperando como un ring de boxeo, que lo podemos hacer en forma deportiva y sin ánimo de lastimarse, pero estamos hablando ya de cuestiones académicas que para mí es un gusto poder conversar con distintos referentes y salir enriquecido cada vez que dialogamos. Bueno, digo lo mismo y muchas gracias Horacio, considero todo estoy de acuerdo. En esto estamos de acuerdo, así que bueno, gracias Lucas. Son puntos en común. Así que bueno, les agradezco a ustedes dos, sobre todo por el tiempo, por la predisposición, sobre todo porque nadie se faltó el respeto y eso es lo lindo del espacio este de debate. Y le agradezco a todos llegamos a un pico de 240 personas, así que para ser una discusión bastante académica es un número bastante grande. Así que les agradezco a todos del otro lado, les pido por favor que se suscriban al canal, porque si ustedes se suscriben, esto va creciendo y puedo traer diferentes invitados para que puedan exponer así de diferentes ideas, de diferentes posturas. Así que bueno, Horacio, muy buenas noches, muchas gracias. Iván, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá y bueno, nos vemos en una próxima transmisión a futuro quizás. Abrazo grande. Chao. Que estén muy bien.